Tras haber muerto una vez, Visa había aprendido algo que la mayoría jamás comprendería: las segundas oportunidades no borran el pasado, solo te dan el poder de elegir de otra manera. Volvía a tener 7 años y contemplaba sus pequeñas manos bajo la tenue luz del amanecer. Las mismas manos que un día quedarían en carne viva tras una paliza, que se aferrarían a las túnicas del monasterio, que se congelarían azules en una cueva de nieve. Pero esta vez no. Esta vez sabía exactamente lo que se avecinaba. La traición. El viaje. La muerte en la oscuridad helada, el agua llenando sus pulmones mientras el hombre al que amaba permanecía cálido en su templo, seguro de haber hecho lo correcto. Visa tomó una decisión firme. Jamás volvería a subir a esa montaña. Jamás volvería a verlo. Jamás lo amaré. Jamás moriré por él. Pero el destino tenía otros planes. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. Visa era hija de una concubina. Su madre, una humilde sirvienta, murió al traerla al mundo. Su último aliento lo dio por una hija que nadie quería. A las pocas horas de nacer, Visa estuvo a punto de ahogarse en una palangana de cobre a manos de su madrastra, Lady Morgana Tongwood. Pero, de alguna manera, increíblemente sobrevivió. A los 4 años, su hermana Diana la atrajo a un barranco donde merodeaban lobos, diciéndole que era un juego. Visa sobrevivió a la caída, a los dientes, al terror. A los 7 años Morgana la acusó de robo y la hizo colgar en el cobertizo, donde la golpearon durante 4 días y 4 noches hasta que su espalda quedó en carne viva y con los huesos al descubierto. Luego la arrojaron a la nieve invernal para que se congelara. Por pura casualidad, un joven monje del monasterio de Silver Peak encontró su cuerpo casi sin vida y la llevó montaña arriba. Desde ese día, Visa creyó con todo su corazón que Buda por fin había escuchado sus plegarias, que alguien en este mundo cruel había decidido amarla. Su nombre era Noé. Era el discípulo más dotado del monasterio, un príncipe de la dinastía en que había renunciado al trono en busca de la iluminación. Su rostro, esculpido como jade, era sereno y noble y cada uno de sus movimientos irradiaba una gracia sobrenatural. Cuando la miró con aquellos ojos oscuros y dulces y le prometió: «Te cuidaré bien, nadie volverá a hacerte daño», Visa creyó haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Durante 12 años vivió en el monasterio de Silver Peak. Aprendió a leer y escribir, a cuidar el jardín de hierbas, a recorrer en silencio los senderos de la montaña. Aprendió las enseñanzas de Buda, aunque su corazón solo conocía una oración: «Déjame quedarme aquí para siempre con él». Pero en la víspera de su 19º cumpleaños, Noah descubrió la verdad que ella había intentado ocultar con tanta desesperación. Encontró los poemas que había escrito, los dibujos que había hecho en secreto, todos revelando el vergonzoso afecto que sentía por él. Su rostro al mirarla pasó de la calidez al hielo. «Debes irte», dijo simplemente. Visa cayó de rodillas sobre el frío suelo del templo. «Maestro Noé, por favor, no tengo a dónde ir. No puede quedarse aquí albergando pensamientos tan impropios. Profana este lugar sagrado». «Los olvidaré», suplicó con la frente pegada a la piedra. «Los enterraré tan profundo que jamás volverán a salir a la luz. Por favor, no me manden lejos». Pero él permaneció firme e inamovible como las propias montañas. «Te vas al amanecer». Tras bajar de la montaña, su madrastra Morgana la arrastró de vuelta a la finca Tongwood como a un perro callejero. A los pocos días Morgana exigió que Visa viajara a la frontera norte. Un páramo devastado por la guerra a 3 meses de viaje, para conseguir una raíz medicinal poco común para la misteriosa enfermedad de Diana. «No iré», dijo Visa, encontrando un valor que desconocía poseer. «Envía en su lugar a los sirvientes de tu preciosa hija». Por su rebeldía, la golpearon y la encerraron en el leñero, donde solo le dieron agua sucia y arroz mohoso. Al tercer día de su cautiverio, Noé bajó de la montaña. El corazón de Visa se llenó de alegría al ver sus ropas a través de las rendijas de las paredes de madera. Había venido por ella. Se había dado cuenta de su error. Él la salvaría. Pero cuando la puerta se abrió y la luz inundó el interior, el rostro de Noé no reflejaba calidez ni esperanza de rescate. «Tu hermana empeora cada día», dijo en voz baja.
Lady Thornwood vino al monasterio en busca de consejo. No puedo ignorar una súplica de ayuda cuando la vida de alguien pende de un hilo. Debes ir a buscar la medicina. Esas fueron las palabras que la mataron la primera vez. Visa lo miró fijamente a ese hombre al que había amado más que a su propia vida, y algo dentro de ella se hizo añicos. ¿Por qué? La palabra le salió entrecortada. Me enviaste lejos. ¿Por qué te importa lo que le pase a esta familia? No se trata de la familia, respondió con voz firme como una espada. Hay una vida en juego. Tu hermana está enferma, y solo tú puedes conseguir esta medicina. Cuando tenemos el poder de salvar a alguien y elegimos no actuar, cargamos con ese karma. Pensé que lo entenderías, que la compasión debe trascender el resentimiento personal. Sus palabras eran justas, pronunciadas con la certeza de quien cree plenamente en su propia virtud, y eso era precisamente lo que las hacía insoportables. Solo veía la ecuación moral, hermana enferma disponible, persona capaz de curarla. No veía o no le importaba ver que esa persona capaz era una muchacha a la que acababa de expulsar, que la hermana enferma la había atormentado durante años, que la familia había intentado matarla más de una vez. Para Noah era sencillo, para Visa una sentencia de muerte dictada por la única persona en la que había confiado. Por favor, susurró, no me obligues a ir. Es el camino correcto, dijo él y se dio la vuelta. Así que partió. Viajó a la frontera por caminos llenos de matorrales e infestados, atravesando implacables tormentas invernales. Encontró la medicina y, en el viaje de regreso, sorprendida por una repentina ventisca, buscó refugio en una cueva de nieve. Debería haber seguido avanzando, debería haber perseverado, pero estaba tan cansada, tan helada, tan completamente sola, que se dijo que descansaría un instante. De repente, sin previo aviso, el agua helada se le coló por la nariz y la boca. La cueva de nieve se había derrumbado. El agua del deshielo del techo cayó como un torrente helado, llenándole los pulmones antes de que pudiera gritar. Arañó el hielo, la oscuridad, la nada. Su último pensamiento coherente fue, debí haberme negado. Debí haber dejado morir a Diana. Entonces todo se volvió negro. Pero la muerte al final, no fue el final. Visa despertó sobresaltada, ahogándose con aire en lugar de agua, con las manos aferradas a sábanas de seda en vez de a la piedra helada. Estaba en una cama. Una cama familiar. Lentamente, con creciente horror, miró a su alrededor. Esta era su habitación en la finca Thornwood. La misma habitación que había ocupado de niña, antes de ser enviada al monasterio. Volvió a tener 7 años. El conocimiento la golpeó como una ola. Todo, cada momento terrible. El monasterio. Noé. Los poemas. El rechazo. El cobertizo. La frontera. La cueva. El agua. La muerte. Recordaba haber muerto. Y sin embargo allí estaba, viva, respirando. Su cuerpo pequeño e intacto sin rastro de las palizas que aún estaban por venir. No. Todavía no ha llegado. Ya ha sucedido. En otra vida. Una vida que había vivido y perdido. Visa se incorporó lentamente con las manos de su hijo temblando. ¿Era real? ¿O era la crueldad final de la muerte? ¿Un sueño de segundas oportunidades que se desvanecería como la niebla matutina? Se pellizcó. Con fuerza. El dolor fue agudo e inmediato. Real. Esto era real. Le habían dado otra oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Y durante cuánto tiempo? La puerta de su habitación se abrió. Una joven sirvienta, nerviosa, asomó la cabeza. Señorita Visa. Lady Thornwood desea verla en la biblioteca. A Visa se le heló la sangre. Sabía que ese día sería ese. Ese mismo día. Ese era el día en que Lady Thornwood la acusaría de robar un brazalete de jade. El día en que la colgarían en el cobertizo y la golpearían hasta dejarle la espalda en carne viva. El día en que la arrojarían a la nieve para que muriera. El día en que Noé la encontraría. Por un instante el pánico la invadió. Luego lentamente otra emoción la sustituyó. Claridad. Ya había pasado por esto una vez.
Sabía exactamente lo que sucedería si seguía el mismo camino. El monasterio. El amor. La traición. La muerte. Pero ¿y si no la hubiera matado? ¿Y si esta vez hubiera elegido de otra manera? Dígale a Lady Thornwood que estoy enferma, dijo Visa, con la voz más firme de lo que se sentía. No puedo ir. La criada parpadeó, sorprendida. Pero, señorita, se enfadará. Que se enfade. Tras la marcha de la sirvienta, Visa se levantó y se dirigió a su pequeño cofre de madera. Dentro guardaba todo lo que poseía en el mundo, unas pocas túnicas sencillas, un peine y, en el fondo, algo enterrado. Un brazalete de jade que Diana había deslizado allí mientras Visa dormía. La prueba que la condenaría. Visa lo sacó y lo examinó. En su vida anterior no se había percatado de su existencia hasta que los sirvientes de Lady Thornwood la encontraron. Al principio se sintió genuinamente confundida, luego aterrorizada, y finalmente resignada a su destino. Pero ahora lo comprendía. Esto fue obra de Diana. Un juego. Una prueba. Una forma de ver cuánto daño podía hacerle a su hermana bastarda antes de que alguien la detuviera. Pero esta vez no. Visa se acercó a la ventana y arrojó el brazalete lo más lejos que pudo al jardín descuidado. Desapareció entre la maleza sin hacer ruido. Luego se sentó y esperó. Cuando los criados de Lady Thornwood fueron a registrar su habitación, no encontraron nada. Cuando Diana se acercó para observar con una sonrisa burlona, Visa la miró fijamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa decía, sé lo que hiciste. Y nunca volverás a lastimarme. Diana palideció. La acusación se desmoronó. Sin pruebas, Lady Thornwood no tenía motivos para castigar a Visa. Se enfureció y amenazó. Pero Lord Thornwood, que había estado de viaje de negocios y desconocía el plan, intervino. Basta, Morgana. No se puede golpear a una chica solo por sospechas. Eso deja mal parado a nuestra familia. Y así se evitó la primera muerte de Visa. Pero eso le planteó un problema. Si no la golpeaban y la dejaban por muerta, Noé jamás la encontraría. Jamás iría al monasterio. Permanecería en la finca Thornwood, sometida a la crueldad de Diana y al odio de Morgana. Esa noche Visa permaneció despierta, pensando en su futuro. Tal vez le quedaban 12 años antes de que el matrimonio de Diana se convirtiera en la principal preocupación de la familia, antes de que ella misma fuera considerada en edad de casarse. 12 años para construir una vida diferente. No podía quedarse allí. De eso no cabía duda. Pero tampoco podía ir al monasterio de Silver Peak. No si quería evitar a Noah, evitar ese mismo ciclo terrible. Entonces, ¿a dónde podía ir la hija de una concubina de 7 años, sin dinero, sin contactos y sin aliados? La respuesta le llegó lentamente como el amanecer. La frontera. En su vida anterior, había viajado allí para buscar medicinas. Había visto los territorios del norte. Duro sin ley, pero también lleno de oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para aprovecharlas. Los pueblos fronterizos eran lugares caóticos donde a nadie le importaba tu origen ni tu legitimidad. Solo importaba lo que podías hacer. Pero tenía 7 años. No podía simplemente caminar sola hasta la frontera. Necesitaba ayuda. Necesitaba dinero. Y necesitaba desaparecer sin que Lady Thornwood la encontrara. Durante las semanas siguientes, Visa comenzó a planear. Empezó a robar pequeñas cosas, monedas que encontraba por ahí, comida de las cocinas, cualquier cosa que pudiera esconder y guardar. Era cuidadosa, metódica, y solo se llevaba lo que no se notaría. También empezó a escuchar. Los sirvientes cuchicheaban y Visa aprendió a moverse sigilosamente en los rincones, recabando información. Supo que una caravana de mercaderes partiría hacia la frontera norte en 3 meses. También supo que a veces contrataban niños para ayudar con tareas menores, acarrear agua, cuidar los caballos, llevar mensajes. Aprendió que si pagabas lo suficiente el jefe de la caravana haría la vista gorda con los pasajeros que no quisieran responder preguntas. 3 meses. Necesitaba sobrevivir 3 meses más que escapar. Mientras tanto, Diana se sentía cada vez más frustrada.
El incidente del brazalete había fracasado. Sus otras pequeñas crueldades, como hacer tropezar a Visa en los pasillos o derramar accidentalmente té sobre su túnica, ya no provocaban lágrimas ni súplicas. Visa simplemente las soportaba con rostro inexpresivo y seguía adelante. Eso volvía loca a Diana. Qué divertido era atormentar a alguien que no reaccionaba. ¿Qué te pasa? Siseó Diana un día, acorralando a Visa en el jardín. Antes llorabas. Antes suplicabas clemencia. Ahora me miras como si. Como si. Como si no te tuviera miedo, terminó Visa con calma. Porque no te tengo miedo. Deberías tenerlo. Podría hacerte la vida imposible. Ya lo has hecho. ¿Qué más puedes hacer? Diana levantó la mano para abofetearla, pero Visa le sujetó la muñeca. Su agarre era pequeño pero sorprendentemente fuerte. Si me pegas, dijo Visa en voz baja, gritaré. Me aseguraré de que todos lo vean. Y papá está en casa este mes. Ya está molesto con Lady Tonwood por la falsa acusación. ¿De verdad quieres poner a prueba su paciencia? Diana retiró la mano bruscamente con el rostro enrojecido por la rabia y algo más, miedo. No estaba acostumbrada a una presa que se defendiera. Después de eso, Diana dejó a Visa sola, no por bondad, sino por frustración. Ya no era divertido. Los 3 meses transcurrieron lentamente. Visa ahorraba cada moneda, cada centavo. Practicaba la lectura de los libros de contabilidad de los comerciantes que sustraía del estudio de su padre, aprendiendo por sí misma los números y el lenguaje comercial. Estudió mapas de los territorios del norte, memorizando rutas y nombres de ciudades. Y cuando por fin llegó el día, cuando la caravana debía partir, Visa preparó su pequeña bolsa, se escabulló antes del amanecer y nunca miró atrás. Le pagó al jefe de la caravana con las monedas que había robado. Soy huérfana, mintió. Quiero ir al norte a buscar trabajo. Él la examinó de arriba a abajo, pequeña, delgada, pero con ojos inteligentes y una mandíbula firme. ¿Sabes cocinar? Puedo aprender. ¿Sabes remendar? Sí. Perfecto. Gana tu pasaje con tu propio esfuerzo. Nada de robar a los demás viajeros ni quejarse. Salimos en 1 hora. Y así, sin más, Visa Tonwood desapareció. El viaje hacia el norte duró 4 meses. Fue brutal, dormía sobre el suelo duro, comía pan duro y carne seca, caminaba hasta que le sangraban los pies. Pero Visa había muerto sola en una cueva de nieve en su vida pasada. Esto no era nada. Aprendió rápido. Cómo encender fuego en días lluviosos, cómo encontrar agua potable, cómo regatear con los comerciantes de la frontera para conseguir provisiones, cómo desaparecer entre la multitud cuando los soldados preguntaban por los sirvientes fugitivos. El jefe de la caravana, llamado Thomas, le tomó cierto aprecio, aunque con reservas. Eres más fuerte de lo que pareces, muchacha. La mayoría de los niños ya se habrían rendido. Yo no me rindo, dijo Visa con sencillez. Cuando por fin llegaron a Irongate, la ciudad fronteriza más grande, Visa tuvo que tomar una decisión. Podía seguir con la caravana o quedarse y construir algo allí. Eligió quedarse. Irongate era exactamente como la recordaba de su vida anterior. Caótico, sucio, peligroso, pero lleno de posibilidades. Aquí a nadie le importaba que fuera hija de una concubina. A nadie le importaba el apellido Tonwood ni su legitimidad. Allí, una huérfana más que intentaba sobrevivir. Encontró trabajo en una botica regentada por una anciana llamada Nora. La tienda era pequeña, desordenada y mal organizada, pero Nora sabía de medicina. Medicina de verdad, hierbas, compuestos y tratamientos que realmente funcionaban. ¿Sabes leer?, preguntó Nora durante la entrevista con Visa. Sí. ¿Puedes seguir las instrucciones al pie de la letra? Sí. Puedes guardar silencio sobre lo que ves aquí. Visa lo entendió. Probablemente algunas de las acciones de Nora infringían la ley imperial, vendía abortivos a mujeres desesperadas y trataba a forajidos que no podían acudir a médicos oficiales. Sí, dijo Visa. Entonces estás contratada. Dormirás en la trastienda, trabajarás 6 días a la semana y te enseñaré todo lo que sé. Trato hecho. Trato hecho.
Durante los siguientes 6 años, Visa aprendió. Aprendió a identificar hierbas por la vista y el olfato. Aprendió qué compuestos curaban la fiebre y cuáles la causaban. Aprendió anatomía de los textos médicos que Nora guardaba escondidos bajo las tablas del suelo. Aprendió a suturar heridas, entablillar huesos y atender partos. Aprendió a convertir las medicinas en dinero. A los 13 años, Visa ya administraba la mitad de la tienda ella sola. Las manos de Nora se habían vuelto demasiado artríticas para el delicado trabajo de moler polvos y medir dosis. Pero su mente era aguda, y le enseñó a Visa no solo medicina, sino también negocios. La medicina es poder, dijo Nora una noche, pero solo si controlas el suministro. No te limites a ser una profesional competente, sé indispensable. Visa se tomó esa lección muy en serio. Empezó a experimentar con fórmulas, mejorando los remedios tradicionales. Creó una pomada para heridas que prevenía las infecciones mejor que cualquier otra cosa en la frontera. Desarrolló un antipirético que actuaba con mayor rapidez y eficacia que los tratamientos del médico imperial. Y comenzó a labrarse una reputación. La chica de la tienda de Nora, decían. Curaba cosas que los médicos no podían. A los 15 años Visa había ahorrado lo suficiente para comprarle la tienda a Nora, que estaba a punto de jubilarse. Le cambió el nombre a algo sencillo, Remedios de Chen. Chen era el apellido de su madre. Lo único que había heredado además del sufrimiento. Ya no era Visa Thornwood. Era Lillian Chen, boicaria y curandera de la frontera. Y finalmente fue libre de verdad. Pero Visa descubrió que la libertad también tenía sus complicaciones. En su 19º cumpleaños, el mismo día en que habría muerto en la cueva de nieve en su vida pasada, Visa estaba en su tienda haciendo inventario. Tenía dinero, seguridad, respeto e independencia. También tenía pesadillas. Todas las noches soñaba que moría. El agua fría llenándole los pulmones. El rostro de Nora, frío e impasible, diciéndole que era lo correcto. Sí, construyó una nueva vida. Pero no había escapado de su pasado. Simplemente lo había enterrado. Esa tarde un cliente entró en la tienda justo antes de cerrar. Visa levantó la vista de su libro de contabilidad, dispuesta a rechazarlos, pero se quedó paralizada. Era Noah. Parecía tener unos 25 años, vestía una sencilla túnica de viaje en lugar de hábito monástico, y llevaba el pelo más largo recogido en un moño de erudito. Pero era inconfundiblemente él. Por un instante Visa se quedó sin aliento. Todas las barreras que había construido con tanto esmero se derrumbaron. Volvía a tener 7 años, sangrando en la nieve. 19 años otra vez, suplicándole que no la enviara lejos. Muriendo de nuevo con agua en los pulmones, su voz resonando. Es el camino correcto. ¿Estás bien?, preguntó Noé frunciendo el ceño preocupado. Te ves pálido. No la reconoció. Claro que no. Nunca había conocido a esta versión de ella. El boticario fronterizo o el comerciante, el superviviente. Estoy bien, logró decir Visa. ¿En qué puedo ayudarle? Busco una raíz medicinal específica. El hada dorada. Me han dicho que la única fuente fiable está en las montañas del norte, pero quizá conozcas algún proveedor. El hada dorada. La misma medicina por la que había muerto buscándola para Diana en su vida pasada. La ironía era tan aguda que casi la hizo reír. Tengo algunas en existencia, dijo Visa, moviéndose mecánicamente hacia sus estantes. Es caro. Difícil de conseguir. Puedo pagarlo. Dejó una pesada bolsa de monedas sobre el mostrador. Es para la clínica que voy a abrir. He dejado el monasterio de Silver Peak para atender a quienes no pueden permitirse médicos imperiales. Los pobres, los desesperados. Este medicamento podría salvar vidas. Por supuesto. Claro que había abandonado el monasterio. Claro que estaba ayudando a la gente. Ese era Noé. Justo, compasivo, ciego al precio que su virtud cobraba a los demás. Visa bajó el frasco de escarcha dorada y se sirvió una generosa porción. Más de la que había pagado. Lo envolvió con cuidado y lo deslizó por el mostrador. ¿Está la clínica cerca?, preguntó con voz neutral. En un pueblo pequeño.
Viajo para reunir provisiones antes del invierno. Tomó el paquete y dudó. Eres muy joven para llevar una farmacia tú solo. No estoy sola. Todavía tengo una maestra. Una chica de tu edad en la frontera. Frunció el ceño. ¿No tienes familia que te cuide? Y ahí estaba. Esa misma preocupación paternalista que lo había impulsado a cuidarla en la vida pasada. A tomar decisiones por ella. A enviarla a la muerte envuelta en el lenguaje del deber y la rectitud. No necesito familia, dijo Visa con frialdad. Me cuido sola. No pareció desconcertado por su tono. No quise ofender. Solo. Te preocupas por mi bienestar. Lo entiendo. Pero no hay de qué preocuparse. Soy perfectamente capaz. Ya veo. La observó un instante con algo indescifrable en la mirada. Posees una claridad extraordinaria. Como si hubieras vivido más de lo que tu edad sugiere. Visa contuvo el aliento. ¿Acaso presentía la verdad? Maduré muy rápido. La frontera no permite una infancia prolongada. No, supongo que no. Guardó silencio un momento y luego añadió. Abandoné el monasterio hace 3 años. ¿Sabes por qué? No se atrevía a hablar, así que simplemente negó con la cabeza. Porque comprendí que el desapego, el verdadero desapego, no era lo mismo que la sabiduría. Me habían enseñado a valorar los principios por encima de las personas, la rectitud por encima de la compasión. Y empecé a comprender que aquello era una forma de cobardía, no de iluminación. Sus miradas se cruzaron. A veces lo más virtuoso que podemos hacer es simplemente ver a las personas como son, no como piezas de una ecuación moral. A Visa se le hizo un nudo en la garganta. Había aprendido. Incluso sin que ella muriera en esta línea temporal, incluso sin cometer ese error en concreto, había evolucionado más allá del monje rígido que ella había conocido. Eso suena a sabiduría ganada con esfuerzo, dijo ella en voz baja. Así fue. Y aún lo es. Recogió su paquete. Gracias por la medicina. Y por escuchar filosofar a un exmonje cuando uno tiene un negocio que dirigir. Esbozó una leve sonrisa. La filosofía es gratis. La medicina cuesta aparte. Rió con una risa sincera y cálida. De acuerdo. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Cómo se llama? Me gustaría recomendar su tienda. Lilian. Lilian Chun. Lilian. Probó el nombre y asintió. Gracias, señorita Chun. Que su camino sea benévolo. Luego se marchó. Visa se quedó temblando en su tienda vacía. Había pensado que volver a verlo reavivaría su ira, su dolor, su resentimiento. En cambio, ella se sentía confundida. Él había crecido. Había cambiado. Aprendió las lecciones que habría aprendido si la hubiera matado, pero a través de su propia reflexión. Y esa comprensión fue a la vez reconfortante y desgarradora. Durante los meses siguientes, Visa intentó olvidar el encuentro. Se volcó en el trabajo, expandió su negocio y contrató a 2 ayudantes para atender la creciente demanda. Una tarde un comerciante de la capital llegó con un chisme. La familia Tornwood estaba pasando por una mala racha, dijo. Las deudas de Lord Tornwood se habían acumulado tras años de mala gestión, y la finca se había vendido para pagar a los acreedores. Lady Tornwood había enfermado y se había vuelto amargada, viviendo ahora en una modesta casa adosada. Y Diana nunca se había casado. Ninguna familia respetable aceptaría a una hija sin dote y con un nombre manchado. Oí que la hija ilegítima se escapó hace años, añadió el comerciante con indiferencia. Probablemente ya esté muerta. ¡Qué lástima! Visa mantuvo el rostro impasible mientras medía su pedido. En efecto. ¡Qué lástima! Después de que él se fue, ella se quedó sola en su tienda, esperando sentir algo. Tal vez satisfacción. Vindicación. El dulce sabor de la venganza servida fría. Pero lo único que sentía era vacío. Y entonces, sorprendentemente, un leve atisbo de lástima. Le habían hecho la infancia un infierno, sí.
Pero también estaban atrapados. Atrapadas por su propia amargura, por su desesperada búsqueda de estatus y seguridad en un mundo que ofrecía tan pocas opciones a las mujeres. Lady Thornwood probablemente había sido cruel con su propia madre en algún momento. Diana había aprendido a intrigar porque era el único poder que le habían enseñado a ejercer. No justificaba lo que habían hecho, pero lo explicaba. Y lo más importante, Visa se dio cuenta al contemplar su próspera tienda y la vida que había construido con sus propias manos, ya no importaban. Eran fantasmas de una vida a la que ya había dado por muerta. Había pasado años huyendo de ese pasado, y ahora lo entendía. No necesitaba huir. No necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba cerrar ese capítulo. Solo necesitaba seguir viviendo. Nunca más preguntó por los Thornwood. Y cuando de vez en cuando alguien mencionaba a la familia noble caída de la capital, Visa asentía cortésmente y cambiaba de tema. Ese capítulo de su vida, de ambas vidas, estaba cerrado. Pero Noah seguía apareciendo en los márgenes de su vida. Había establecido su clínica en un pequeño pueblo, a 3 días a caballo de Irongate. Su trabajo se hizo famoso. El antiguo príncipe trataba a mendigos y prostitutas con el mismo cuidado que a los nobles. El monje que había abandonado su monasterio para servir a los que sufrían. La gente hablaba de él con reverencia, con gratitud. Y Visa sentía que su resentimiento luchaba con algo más, algo incómodamente parecido al orgullo. 6 meses después de su primer encuentro, Noah regresó a su tienda. Señorita Chan, dijo, dejando otro monedero sobre el mostrador. Necesito más Golden Frost. Y si es posible, Tubon Sur. He oído que es el mejor de la frontera. Lo es, dijo Visa simplemente sacando ambos objetos de su inventario. Yo también tengo una propuesta. Noah se apoyó en el mostrador con expresión seria. Mi clínica necesita un proveedor de medicamentos confiable. Necesito a alguien que entienda tanto de calidad como de precio, que pueda conseguir ingredientes raros y desarrollar remedios eficaces. He preguntado por ahí, y todos los comerciantes y médicos de la zona me recomiendan a usted. Ya tengo un negocio. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo cierres. Te estoy preguntando si podríamos establecer una asociación. Ustedes abastecen mi clínica a precios justos, y recomiendo su tienda a mi red de médicos y pacientes. Todos salimos ganando. Visa lo estudió con atención. ¿Por qué yo? Porque eres el mejor en lo que haces. Porque confío en tu habilidad. ¿Y por qué? Dudó. Porque cuando hablo contigo siento que hablo con alguien que entiende lo que significa sobrevivir contra todo pronóstico. Alguien que conoce el valor de las segundas oportunidades. Ojalá lo supiera. Lo consideraré, dijo Visa. Es lo único que pido. Pero él seguía insistiendo. Una vez al mes, luego 2 veces, luego semanalmente. Siempre con fines comerciales legítimos. Pedidos de medicamentos, consultas sobre nuevos tratamientos, solicitudes de ingredientes raros. Pero poco a poco, imperceptiblemente, su relación cambió. Empezaron a hablar no solo de medicina, sino también de filosofía y ética. La naturaleza de la compasión y el deber. Noah defendería los principios morales absolutos, y Visa replicaría con la compleja realidad de la supervivencia. La compasión sin sabiduría no es más que hipocresía, dijo una vez, después de que él le contara una situación en la que había regalado medicamentos a pesar de no poder pagarlos. Y la sabiduría sin compasión no es más que crueldad, replicó. No, la sabiduría sin compasión es pragmatismo. Y así es como sobrevivimos personas como yo. ¿Basta con sobrevivir? Lo hace cuando la alternativa es la muerte. Noah la miró entonces con tal comprensión que Visa casi se quebró. Casi se lo contó todo. ¿Quién era ella, qué había hecho él, cómo había muerto y renacido? Pero no lo sabía. ¿Para qué? Ya había aprendido la lección. Ya había cambiado. Decírselo solo sería venganza, y ella había construido esta nueva vida para liberarse del pasado, no para estar encadenada a él. Pero no era libre. En realidad no. Porque lenta y terriblemente Visa se estaba enamorando de él de nuevo. No del amor desesperado y posesivo de su vida pasada. Esto era diferente.
Se basaba en la igualdad, en el respeto mutuo, en una auténtica conexión intelectual. Pero seguía siendo amor. Y eso lo hacía peligroso. Una tarde, tras una larga discusión sobre la ética del triaje, Noah la miró al otro lado del mostrador y le dijo: «Valoro tu amistad más de lo que tú conoces, Lillian». «¿Por qué?», preguntó. La pregunta salió más cortante de lo que ella pretendía. «¿Por qué me desafías? Porque no me permites esconderme tras lugares comunes o falsa rectitud. Porque ves el mundo como es, no como yo desearía que fuera». Sonrió. «¿Y por qué disfruto de tu compañía? ¿Es tan extraño?». «Sí», dijo Visa con sinceridad. «En mi experiencia, los hombres no valoran la inteligencia de las mujeres». «Entonces has conocido a los hombres equivocados». «Quizás». Guardaron silencio. La tienda estaba cerrada, la calle oscura y silenciosa. Noah debería haberse marchado hacía una hora. Pero seguía encontrando razones para quedarse. «Lillian», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo personal?». «Puedes preguntar». Puede que no responda. ¿Alguna vez piensas en el matrimonio? ¿En un futuro más allá de esta tienda? A Visa se le encogió el corazón. ¿Por qué quieres saberlo? Porque me encuentro pensando en ello. En el futuro. Sobre la colaboración. Él la miró a los ojos. Sobre ti. Oh, no. Apenas me conoces, dijo Visa con voz temblorosa. Sé que eres brillante. Amable bajo tu pragmatismo. Lo suficientemente fuerte como para haber construido todo esto sola. ¿Qué más necesito saber? Todo, pensó Visa. Debes saber que soy la chica a la que mataste. Aquella cuya muerte lamentas. Estoy justo frente a ti, y ni siquiera puedes verme. No soy quien crees que soy, dijo en voz alta. Entonces dime quién eres. Visa lo meditó durante un largo rato. Pensé en arrancarle la máscara y mostrarle la verdad. Ver cómo su rostro se desmoronaba al darse cuenta de lo que había hecho. Pero eso lo destruiría. Y a pesar de todo, ya no quería eso. Soy de las que no creen en las segundas oportunidades, dijo. Pienso que el pasado no se puede cambiar, solo sobrevivir. Yo también pensaba eso, dijo Noah en voz baja. Pero empiezo a creer que tal vez podamos hacer más que sobrevivir. Tal vez podamos sanar de verdad. ¿Y si las heridas son muy profundas? Entonces las curamos con esmero. Con paciencia. Durante el tiempo que sea necesario. Extendió la mano por encima del mostrador y con mucho cuidado y deliberadamente, le tocó la mano. No te pido nada que no estés dispuesta a dar. Solo quería que supieras que te veo, Lillian Chan. Y me gustaría mucho conocerte mejor. Visa retiró la mano con suavidad. Necesito tiempo. Toma todo lo que necesites. No me voy a ninguna parte. Después de que él se marchó, Visa se sentó en su oscura tienda y lloró por primera vez desde su renacimiento. Ella quería librarse de Noah, librarse del dolor que él le había causado. Pero en vez de eso, lo había encontrado de nuevo, una versión mejorada, alguien que había aprendido, crecido y cambiado. Y ahora tenía que decidir. ¿Podría permitirse volver a amarlo? ¿Podría confiar en que esta vez sería diferente? ¿O pasaría el resto de esta segunda vida huyendo de un pasado que solo ella recordaba? La respuesta le llegó poco a poco, tras semanas de noches en vela y largas conversaciones con Nora. ¿De qué tienes miedo?, preguntó la anciana una noche. De que vuelva a hacerme daño. Esto no es otra vez. Esta es una vida diferente. Él es un hombre diferente. Eres una mujer diferente. Las circunstancias que te causaron dolor en el pasado ya no existen. Pero yo lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Entonces tú tienes un poder que él no tiene, el poder del conocimiento. Conoce sus defectos, sus errores, su capacidad para hacer daño. Puedes protegerte de maneras que antes no podías. O podrías simplemente evitarlo por completo. Nora la miró fijamente durante un largo rato. Podrías, pero no lo harás, porque ya estás enamorada de él, y ambas lo sabemos. Visa no podía negarlo.
Así que la pregunta no es si amarlo o no, continuó Nora. Se trata de si confías lo suficiente en ti misma para amarlo con sabiduría, para mantener los ojos abiertos, para marcharte si alguna vez vuelve a ser el hombre que era. Y si lo haces sobrevivirás, porque ya no eres aquella chica desesperada e indefensa. Eres Lilian Chan, boticaria de la frontera, astuta empresaria, superviviente. No necesitas que te salve, lo que significa que todo lo que te dé es un regalo, no una necesidad. Fue lo más sabio que le habían dicho jamás. Esa noche, cuando Nora llegó a la tienda, Visa tomó su decisión. Acepto su oferta de asociación para la clínica, dijo. Gracias. ¡Qué maravilla! Y aceptaré tu cortejo si la oferta sigue en pie. Nora se quedó muy quieta. Sí, sigue en pie. Pero Lilian, ¿estás segura? Pareces tan reacia. Lo estaba. Lo estoy. La verdad es que estoy aterrada. Ella le sostuvo la mirada. Pero también estoy harta de dejar que el miedo dicte mis decisiones. Así que sí, podemos intentarlo. Poco a poco con límites claros y una comunicación honesta. Y si en algún momento no funciona, nos separamos sin rencores. De acuerdo. Nora sonrió y fue como si la luz del sol se filtrara entre las nubes. Gracias por confiar en mí. No, pensó Visa. Todavía no. Pero tal vez algún día lo haga. Su noviazgo no se parecía en nada a la devoción desesperada de su vida pasada. Ahora eran iguales, socios comerciales ante todo, amigos después, y un interés romántico en un lejano tercer lugar. Nora visitaba la tienda semanalmente y conversaban sobre medicina, filosofía y actualidad. A veces paseaban juntos por el mercado, Nora saludaba por su nombre a cada mendigo y niño de la calle, mientras Visa calculaba el coste de la caridad. No puedes salvar a todo el mundo, le dijo una vez, después de que él le diera su almuerzo a un niño hambriento. A este sí puedo, respondió él. Y cuando tengas hambre entonces me darás de comer. Sonrió. Somos socios, ¿recuerdas? A pesar de sí misma, Visa sonrió. Pasaron los meses. Su relación se profundizó. Nora descubrió que Lilian era independiente hasta la terquedad, que no confiaba fácilmente en nadie y que bajo su exterior pragmático se escondía un profundo pozo de compasión cuidadosamente oculta. Visa se dio cuenta de que Nora había cambiado mucho, dejando atrás al monje rígido que había conocido. Seguía valorando la rectitud, pero ahora la equilibraba con la empatía. Seguía creyendo en el deber, pero no a costa de la humanidad individual. En resumen, era el hombre que ella había necesitado en su vida pasada, lo que hacía que todo fuera a la vez más fácil y más difícil. Una tarde, mientras caminaban junto a la frontera, Nora hizo la pregunta que tanto temía: ¿por qué nunca hablas de tu pasado? Porque es doloroso. Lo entiendo, pero Lilian, nos conocemos desde hace más de un año. Te he contado mi historia, mi familia, mi monasterio, incluso mis mayores arrepentimientos. Sin embargo, no sé nada de dónde vienes, quién es tu familia. ¿Qué te trajo a la frontera? ¿Importa? Para mí sí, porque me importas, porque quiero comprenderte del todo. Visa se detuvo. La puesta de sol lo tiñó todo de tonos dorados y rojos, hermosos y terribles. ¿Y si te dijera que huyo de algo? Preguntó en voz baja. ¿Que mi pasado guarda cosas que no quiero revivir? Entonces lo entendería. Todos tenemos cosas de las que huimos. ¿Y si te dijera que alguien en quien confiaba me lastimó mucho, que me puso en peligro sin importarle las consecuencias? La expresión de Noah se tornó seria. Entonces querría saber quién era, para asegurarme de que nunca más te lastime. ¿Y si esa persona fueras tú? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Noah se quedó muy quieta. ¿Qué? Preguntó Visa, respirando hondo. Había llegado el momento. No podía seguir huyendo para siempre. Mi nombre no es Lilian San. Es Visa. Visa Thornwood. Observó atentamente su expresión. ¿Te suena ese nombre? Frunció el ceño buscando en su memoria. Thornwood. No lo creo. ¿Debería? No. En esta vida no. Respiró hondo para tranquilizarse.
Pero en otra vida, en mi vida pasada, sí. Morí a los 19 años, Noah. Morí sola en una cueva de nieve en la frontera. Y de alguna manera, increíblemente, desperté siendo una niña de 7 años con todos mis recuerdos intactos. Vio como su rostro palidecía. Me dieron una segunda oportunidad. Y en esa primera vida, te conocí. Me salvaste cuando tenía 7 años. Me encontraste malherido y moribundo en la nieve a las afueras de la finca Thornwood. Me trajiste al monasterio de Silver Peak. Me cuidaste durante 12 años. Eso no puede ser. Noah retrocedió tambaleándose. Esto es imposible. Sé cómo suena. Pero es cierto. En mi vida pasada, descubriste que sentía algo por ti cuando tenía 19 años. Me enviaste lejos del monasterio. Y luego cuando mi madrastra me exigió que viajara a la frontera a buscar medicinas para mi hermana, viniste a mí y me dijiste que era mi deber. Que salvar una vida valía cualquier precio personal. Yo no. Empezó a decir, pero se detuvo. Su rostro palideció. Yo sí. ¿Verdad que sí? Mi antiguo yo, el monje rígido que valoraba la rectitud por encima de todo. Habría dicho exactamente eso. Lo dijiste. Y morí por ello. Noah se dejó caer en un banco cercano con las manos temblando. Si esto es cierto, oh Buda, ¿qué podía haber hecho? Tú lo hiciste. En otra línea temporal. En otra vida. Vische se sentó a su lado manteniendo una distancia prudente. Pero en esta vida nunca me encontraste en la nieve. Escapé de la finca Thornwood por mi cuenta y llegué a la frontera a los 7 años. Nunca me llevaste al monasterio. Nunca nos habíamos conocido hasta hace un año en mi tienda. En esta línea temporal soy Lilian Chan y siempre lo he sido. Pero tú te acuerdas. ¿Recuerdas todo lo que te hice en otra vida? Sí. Y aún lo recuerdas. Me dejaste cortejarte sabiendo lo que hice. Tú no lo hiciste. No en esta vida. La Noah que envió avisa a la muerte ya no existe. Tú eres diferente ahora. Has aprendido. Has cambiado. Ella le sostuvo la mirada. La pregunta es, ¿puedes aceptarlo? Noah se cubrió el rostro con las manos. No lo entiendo. ¿Cómo puedes soportar estar cerca de mí? ¿Cómo puedes siquiera mirarme sin odiar todo lo que soy? Porque he tenido años para asimilarlo. Porque he construido una vida más allá de ese dolor. Y porque el hombre sentado a mi lado no es el mismo que me lastimó. Pero yo podría serlo. Si fui capaz de hacerlo una vez, soy capaz de hacerlo de nuevo. Sí, dijo Visa con sinceridad. Podrías serlo. Pero soy capaz de irme ahora. Soy capaz de protegerme. Ya no soy esa chica desesperada e indefensa. Eso significa que puedo darte una oportunidad, no porque te necesite sino porque quiero. Noah la miró a los ojos, que estaban rojos. ¿Por qué querrías eso? Porque a pesar de todo, veo en quién te has convertido. Veo el trabajo que haces, las vidas que salvas, la genuina compasión que demuestras. Y veo a alguien que aprendió de su peor error y mejoró. Hizo una pausa. Además, porque he descubierto que el amor no siempre es lógico. A veces simplemente es así. ¿Me amas? Su voz se quebró. Estoy empezando a sentirlo. Lo cual me aterra por razones obvias. Pero elijo ser valiente al respecto. Se quedaron en silencio durante un largo rato contemplando la puesta de sol sobre la frontera. Finalmente Noah habló. ¿Qué necesitas de mí? Sentirme segura aquí. Sea lo que sea entre nosotros. Honestidad. Siempre. Aunque sea incómodo. Hecho. Respeto a mi autonomía. Jamás tomes decisiones por mí. Ni siquiera si crees que me estás protegiendo. De acuerdo. Y paciencia. Porque habrá días en que recordaré cómo morí. Y necesitaré espacio para procesarlo sin que te lo tomes a pecho. Puedo hacerlo. Noah se giró para mirarla. ¿Hay algo más? Sí. Necesito que te perdones.
Porque no puedo sanar si te estás atormentando constantemente con la culpa. Lo que pasó en mi vida pasada, pasó. Ya está hecho. Ambos tenemos que seguir adelante. No sé si yo puedo. Pues inténtalo. Por el bien de ambos. Noah asintió lentamente. Entonces, ¿puedo preguntar qué sucedió? Me refiero a tu vida pasada. Después de que te envié lejos. Entonces Visa se lo contó. Todo. El cobertizo. Su visita. Su justa insistencia en que ella salvara a Diana. El viaje. La cueva. El agua. La muerte. Cuando terminó, Noah lloraba en silencio. Lo siento mucho, susurró. Lo siento muchísimo. Lo sé. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Yo creía que el deber y la compasión significaban. Sé lo que pensabas tú. Y entiendo por qué lo pensabas. Pero Noah, tienes que entender algo. Tus intenciones no borran el daño que causaron. Puedes arrepentirte y aún así haberte equivocado. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Él la miró. ¿Cómo puedes siquiera pensar en perdonarme? Porque guardar rencor solo me hace daño. ¿Por qué has cambiado? ¿Y por qué? Ella sonrió con tristeza. Porque ya te perdoné hace años. Solo necesitaba que supieras la verdad antes de que siguiéramos adelante. ¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo? Eso es entre tú y tu conciencia. Pero no dejes que la culpa arruine lo que estamos construyendo ahora. El pasado es pasado. Esta es una nueva vida, Noah. Para los dos. Se quedaron sentados juntos hasta que salieron las estrellas. Hablando de todo. Su renacimiento. Sus arrepentimientos. Sus esperanzas se habían desvanecido en aquella extraña segunda oportunidad que les habían brindado. Para cuando se separaron aquella noche, algo había cambiado. La verdad había salido a la luz. Las heridas habían sido reconocidas. Ahora venía lo más difícil, sanarlas. Las semanas siguientes fueron difíciles. Noah estaba retraído. Claramente le costaba asimilar lo que había hecho. Visa le dio su espacio, pero también se negó a dejarse autodestruir. Deja de castigarte, le dijo una tarde. Encontrarlo en su clínica sin afeitar y exhausto. No comes. No duermes. Te estás matando a trabajar. ¿En qué ayuda eso a alguien? Es lo que me merezco. No. Mereces aprender, crecer y ser mejor. Autodestruirte es solo autocomplacencia disfrazada de penitencia. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo /diagonal? Porque yo he tenido años para asimilarlo y tú solo semanas. No te pido que estés bien de inmediato. Te pido que te cuides mientras lo superas. Noah rió con amargura. Me cuidas. Incluso después de todo. Porque yo lo elijo. No porque tenga que hacerlo. Dejó una cesta de comida sobre su escritorio. Come. Duerme. Y mañana. Hablemos cuando estés listo para discutir esto en lugar de solo lamentarte. Lo hizo. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, lo superaron juntos. Noah empezó a asistir a clases de filosofía secular. Leía textos sobre ética y la naturaleza del daño. Empezó a plasmar sus pensamientos por escrito. Procesaba su culpa mediante la lógica y la razón, en lugar de dejarse llevar solo por la emoción. Visa compartió más detalles sobre su vida pasada. No solo el final, sino también la etapa intermedia. El monasterio. Las lecciones. La genuina bondad que Noah había demostrado antes de que todo se derrumbara. No eras un monstruo, dijo. Eras joven, estabas segura de ti misma y no podías ver los matices. Eso no es maldad. Es simplemente humano. Te hice daño. Sí. Y has aprendido de ello. Es lo único que se puede hacer. 3 meses después de la revelación, Noah llegó a la tienda de Visa con una propuesta. Quiero hacer algo, dijo. Algo para honrar a la niña que fuiste. Aquella a la que le fallé. ¿Cómo qué?
Un orfanato. Para concubinas, niños y bastardos. Un lugar donde puedan aprender oficios, medicina, comercio y lectura. Un lugar seguro a donde ir. Donde ningún niño tenga que sentirse jamás tan solo como tú. Visa lo miró fijamente con un nudo en la garganta. Era justo lo que ella habría querido. Lo que la niña rota que había sido habría soñado. Un lugar donde chicas como ella pudieran estar a salvo. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Pero con una condición, ayudaré a construirlo. Como socio igualitario. No como alguien para quien ustedes hacen esto. Por supuesto. No lo querría de otra manera. Se pasaron el año siguiente planeándolo. Encontrar terrenos. Conseguir financiación. Reclutar profesores. El negocio de Visa aportó el capital inicial. La red de contactos de Noah proporcionó los estudiantes. Y poco a poco su relación se fue recuperando. Se fortaleció. Se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Una verdadera alianza basada en el respeto mutuo, los objetivos compartidos y el amor genuino. En el 23º cumpleaños de Visa, Noah le pidió que se casara con él. Estaban en el orfanato que habían construido juntos, observando a los niños jugar en el patio. El edificio era precioso. Cálido, seguro y lleno de risas. He estado pensando en lo que me dijiste, dijo Noah en voz baja. Sobre tu vida pasada. Sobre lo desesperada y sola que te sentías. Sobre cómo yo fui la única bondad que habías conocido. Y cómo eso te hizo aferrarte a mí de maneras poco sanas. No es del todo justo. Pero es cierto, ¿no? Necesitabas a alguien y yo estuve ahí. Pero no supe verte como una persona íntegra, con tus propias necesidades y tu derecho a elegir. Lo reduje todo a deberes y rectitud. Sacó un sencillo colgante de jade. Así que te lo pregunto ahora, cuando seas fuerte e independiente y no me necesites para nada. Cuando puedas irte y estar perfectamente bien. Lillian Visa, seas quien seas. ¿Te casarías conmigo? Visa miró el colgante. Miró el rostro sincero de Noah. Miró el orfanato que habían construido a partir del dolor y la esperanza compartidos. En su vida pasada habría dicho que sí al instante. Desesperadamente. Temerosa. Ahora se tomó su tiempo. Reflexionó sobre lo que quería, lo que necesitaba, lo que significaría esta relación. Sí, dijo finalmente. Pero con una condición. Lo que sea. Seguiremos construyendo cosas juntos. El orfanato es solo el comienzo. Quiero expandir la clínica. Crear una red de boticarios a lo largo de la frontera. Capaciten a otras mujeres curanderas. Construyan algo que perdure más allá de nosotras. Noé sonrió. No lo habría querido de otra manera. Se casaron en una ceremonia sencilla. Nora lloró. Thomas, que hacía tiempo que se había convertido en amigo suyo, permaneció a su lado. Asistieron alumnos del orfanato, pacientes de la clínica y mercaderes del gremio. Fue pequeña y perfecta, nada que ver con la gran boda que Visa había imaginado como hija de una concubina sin poder. Fue mejor. Pasaron los años. El orfanato se convirtió en una red de escuelas. Las farmacias de Visa se hicieron famosas en toda la frontera y más allá. La clínica de Noé se expandió hasta convertirse en un hospital que atendía a miles de personas. Tuvieron 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Visa se aseguró de que supieran lo que valían desde su nacimiento, y que nunca sintieran que tenían que ganarse el amor. Y a altas horas de la noche, cuando Visa no podía dormir, pensaba en su vida pasada. En la chica que había sido, desesperada y sola. En la muerte en la que murió congelada y sin amor. ¿Crees que estaría orgullosa?, le preguntó una vez a Noah. De esa chica que solía ser. Noah, abrazándola con fuerza, reflexionó sobre la pregunta. Creo que se sorprendería. Te convertiste en todo lo que ella soñaba, fuerte, segura, amada. Pero más que eso, te convertiste en alguien que ayuda a otros a ser igual. Visa sonrió en la oscuridad. Espero que esté en paz. Creo que sí, murmuró Noah. Porque le diste a su historia un mejor final.
Y allí, en la cálida y tranquila paz de su cama compartida, rodeada por la vida que había reconstruido de las cenizas, Visa finalmente le creyó. Había renacido con recuerdos de dolor y traición. Había cambiado su rumbo, evitado su destino y construido algo nuevo. Había transformado cada cosa terrible que le había sucedido en fortaleza. La niña que murió sola en una cueva helada se había convertido en una mujer que jamás volvería a estar sola. Y eso, pensó Visa mientras dormía, finalmente la había alcanzado, esa era la mejor venganza de todas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver el vídeo.